tema que te vengo a hablar hoy, honestamente, así muy en secreto, que quede entre vos y yo. Cada vez que lo trataba de terminar el mensaje, lágrimas salían de mí. Era una presencia incontrolable. Y cuando le digo a Dios, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me dijo, mira, Daniela, no vas a hablar de cualquier persona, vas a hablar de mi hijo. Vas a hablar de nombre sobre todo nombre. Aquel que lleva las enfermedades, lleva la depresión, lleva la soledad, lleva la tristeza. Aquel nombre que tiene el poder de sacarte de tu situación. Aquel nombre que tiene el poder de resucitar lo que pensaba que estaba muerto. De ese nombre. Y hoy te vengo a hablar sobre Jesús. Y el tema que te quiero enseñar hoy, que quiero que compartamos juntos hoy es: escuché de un Jesús de milagros. Cuando Dios empieza a hablarme de escuché de un Jesús de milagros, me empieza a hablar sobre aquella historia, el primer milagro que hace Jesús. Dice la Biblia que el vino se había acabado. En ese momento, dice, ¿cómo que el vino se acabó? Entonces, en ese momento que el vino se acabó, había una necesidad. En medio de esa necesidad, viene Jesús y actúa y hace un milagro. Pero no solo eso, vean otra historia donde también hay una necesidad. Dice que habían barcas y que se había pescado toda la noche, pero no se había logrado nada. Había otra necesidad. Y ¿sabes qué me encanta de esto? Que cuando Dios me lo hablaba, me decía, mira, Jesús actúa, y el único requisito para que suceda un milagro, el único requisito es que haya una necesidad. Si tienes una necesidad, estás aprobado. ¿Sabes qué pasa con las necesidades? Que decimos, ya no quiero, estoy cansado, todo el tiempo lo mismo. Y en lugar de ver la necesidad como una oportunidad, lo vemos como un repudio. Wow, Jesús, tengo una necesidad. Quiere decir que te necesito más en mi vida. Quiere decir que voy a ver al Jesús de milagros. El único requisito. Tienes una necesidad, eres aprobado. ¿Qué sucede después? Lo único que necesito es que creas que yo puedo hacerlo. ¿Sabes qué es lo que sucede muchas veces con nosotros? Y esto, literalmente tocó mucho mi corazón, porque muchas veces nos enfocamos más en el problema. Nos enfocamos más en esa necesidad. O le pongo nombre y apellido al problema y a la crisis. Y se me olvida ponerle nombre a mi milagro. Me recuerdo todos los días, necesito esto, lo otro, ya me lo sé de memoria. Pero se me olvida ponerle nombre al milagro. Se me olvida. De hecho, Pedro, en la segunda historia que te comenté, viene y dice, pero sí lo hemos intentado. Y antes de decir, Jesús, necesito un milagro, lo primero que puso fue un pretexto. O bien dio una excusa válida, posiblemente. Pero primero estaba tan aferrado a su excusa y a su realidad que se le olvidó ponerle nombre a su milagro. Escuché de un Jesús de milagros. Y no solo te quiero contar esto de escuché de un Jesús de milagros. Esto se va a poner, pero mira, agárrate bien de tu sillón, porque va a temblar desde ahí en tu casa de lo que te voy a comentar. Porque cuando, de hecho se lo comentaba, y tuve el privilegio de compartir con nuestros colaboradores acá en la iglesia o la asociación, y yo les comentaba a ellos sobre este tema, y es: a Jesús le encanta la muerte. Suena duro, ¿verdad? Suena fuerte. A Jesús le encanta la muerte. Pues sí, porque cuando yo veo la historia, veo a un Jesús que espera que su mejor amigo se muera. Jesús espera a que su mejor amigo se muera. Llora, porque no está mal llorar. Puedo desahogarme, puedo hacerlo. Las lágrimas no solucionan nada, pero sí puedo desahogarme. Y Jesús llora, pero después de eso se aferra a lo que va a suceder. Lo que pasa es que nos quedamos aferrados en lo que estoy viendo, en lo que estoy escuchando, y me olvido del futuro porque me aferro al presente. Se aferra a lo que va a suceder. Y mientras todos veían una piedra o una roca,
Jesús llamó a vida lo que estaba viendo, resurrección. Ellos veían una roca, Jesús vio resurrección. A Jesús le encanta la muerte porque es donde más su nombre resuena. Es donde más su nombre resuena. Pero no solo eso. Veo otra historia en la Biblia donde viene Jesús y Jairo, que había escuchado de un Jesús de milagros, va y lo busca, se queda con él. De hecho, era tan fuerte este nombre que cuando Jairo lo va a buscar y va caminando hacia la casa de Jairo, en ese momento la gente empieza a rodearlo porque era tan grande el poder de Jesús. Y es que si no te estoy hablando el nombre de Juan, de Pedro, que son muy buenos, pero el nombre de Jesús, ay, hasta la muerte le prestaba atención. Y en ese momento, lo que pasa es que viene y la gente lo rodeaba. Poder sale de él porque esta mujer había escuchado de un Jesús de milagros. Pero no solo eso, sino que en ese momento Jesús llega y espera. O sea, podía haber adelantado el camino, pero ya llega y la niña está muerta. ¿Qué pasa? Que se mete a la casa, saca a los que no tienen fe, se rodea con gente que le fortalezca, aunque esté con su fe, unidos, conectados, y resucita. A Jesús le encanta resucitar. Yo no sé si era un joyo o a Jesús le gustaba o qué es, pero a Jesús se veía que le encantaba resucitar. Al punto en que muere, pasan 3 días de muerte y resucita. A ese punto llegamos por vos y por mí. Oh, escuché de un Jesús de milagros. Yo no sé tú, pero yo no me quedo con el escuché un Jesús de milagros. Yo me quedo con el quiero experimentar a un Jesús de milagros. No solo quiero escuchar de un Jesús de milagros, quiero y estoy deseosa de experimentar de un Jesús de milagros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ay, y si le dices a ese monte que se mueva, aunque parezca ilógico, aunque parezca tonto para la sociedad, pero si yo lo creo, se hace y es realidad. Y si le dices a ese monte que se mueva, y si le dices a esa pierna que despierte, y si le dices a ese órgano que sea nuevo, y si le dices al dolor de espalda que se vaya, y si le dices a la vista que vea 20/20, y si le dices que se mueva, algo tiene que suceder. Oh Jesús de milagros, a ti te he escuchado hoy, Jesús. Hoy jueves, noches de vida, vamos a experimentarte. Y ahí donde estás, antes de venir a decir Jesús, quiero un milagro, te quiero retar, o nos queremos retar. Porque no es solo lo que puede hacer o lo que hace ese nombre, sino primero voy a adorar a ese nombre. Es que toda rodilla se tenía que doblar, seguidores y millones de seguidores, miles tratando de tocar a Jesús. Es que ese Jesús, nombre sobre todo nombre, poder infinito. Oh Jesús, a ti te digo, he aquí. Ven y toca, Espíritu Santo. Y hoy hacemos un lugar y un altar de adoración. Ahí en tu casa, ¿por qué no dices Jesús? Es muy fácil simplemente pedir tu milagro, pero no es pedir el milagro de Jesús, es querer a Jesús. No es querer el milagro, porque si me aferro a un milagro y si no sucede me decepciono. Yo me aferro al Jesús que me promete y no miente. A ese nombre sobre todo nombre. Jesús, a ti te adoramos. Ven y toca, ven y toca, ven y toca, ven y toca. Y hoy un lugar de adoración. Y hoy un lugar de adoración. Y hoy un lugar de adoración. Yeshua, a ti te canto, te anhelo, te adoro. Y aquí, hijos deseosos de tu presencia. Y un altar de adoración. Y hoy empezamos a exaltarte. Hoy te invocamos, Jesús. Jesús, Hijo de David. Jesús, el amor de mi vida. Jesús, por quien late mi corazón. Yo no sé si puedes exaltar al nombre sobre todo nombre y el poder que tiene este nombre. Ven y toca, Espíritu Santo, más.